Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Has visto esos cargadores inalámbricos que recargan tu celular sin conectarlo? ¿Sabes cómo funcionan? En este episodio te explicaré qué es inducción electromagnética y cómo es aplicada en el día a día. Hasta el año 1820, los físicos pensábamos que la electricidad y el magnetismo no estaban relacionados. Fue en este año que el danés Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica es capaz de crear un campo magnético. Corriente eléctrica. Flujo de carga eléctrica. En un circuito eléctrico se da cuando los electrones se mueven en un alambre. Campo magnético. Se genera alrededor de cuerpos magnéticos, como imanes, o de cargas eléctricas en movimiento. Luego de descubrir que las corrientes eléctricas generaban campos magnéticos, se pensó que, de modo inverso, los imanes deberían generar corriente eléctrica inducida. Se realizaron varios experimentos, pero no fue hasta 1840 que el británico Michael Faraday descubrió que se genera corriente eléctrica solo cuando el flujo magnético varía. Por ejemplo, acá tengo un galvanómetro, un dispositivo que mide corriente eléctrica. Como podemos ver, está conectado a ese solenoide, que es alambre de cobre enrollado. Y dentro del solenoide tenemos un imán. Entonces hay un campo magnético debido a este imán. Ahora, la aguja del galvanómetro se encuentra en el centro, pues no hay ninguna corriente en esta bobina, a pesar de haber un campo magnético presente. Sin embargo, cuando muevo el imán, vemos que la aguja del galvanómetro se mueve, lo que quiere decir que se ha generado corriente eléctrica. Entonces, cuando hay una variación de flujo magnético, se genera corriente eléctrica. Ahora veremos los efectos del fenómeno de inducción electromagnética. Aquí tengo un solenoide que, como mencioné anteriormente, es alambre de cobre enrollado, y dentro de él hay un núcleo de hierro. Los extremos del alambre de cobre están conectados a una fuente de corriente alterna. Corriente continua. Es una corriente que fluye en un solo sentido, de un polo a otro. Por ejemplo, la corriente entregada por una batería. Corriente alterna. Corriente que cambia de sentido periódicamente. Por ejemplo, la que obtenemos en la toma de corriente de nuestros hogares. A pesar de que este solenoide está conectado a una fuente de corriente alterna, no pasará corriente hasta que lo prendamos. De esta forma, pasa corriente alterna por este solenoide, lo que causa que se genere un campo magnético variable. Este núcleo de hierro ayudará a conducir mejor el campo magnético. Entonces, si se coloca un alambre de cobre alrededor del núcleo de hierro, se inducirá corriente en este. Para demostrarlo, traje este anillo, formado por alambre de cobre enrollado, el cual está conectado a un foquito. ¿No es genial? El campo magnético variable induce corriente en el anillo, lo que hace que el foquito se prenda sin necesidad de enchufarlo a nada. Si presiono el interruptor nuevamente, vemos que el foquito se apaga, pues ya no hay corriente inducida. Ahora colocaré este anillo de metal alrededor del núcleo de hierro. ¿Qué crees que pasará con el anillo cuando presione el interruptor? A. Flotará. B. Saldrá volando. O C. Saldrán chispas. La respuesta correcta es la A. La corriente alterna que fluye por el solenoide induce un campo magnético variable y, a su vez, este campo magnético variable induce corriente eléctrica en el anillo de metal. Entonces, como fluye corriente en el anillo, se forma otro campo magnético. El solenoide se comporta como un imán solo cuando fluye corriente, y a esto se le conoce como electroimán. Y ya que el anillo también se comporta como un imán, ambos se repelen. Estos principios se aplican en los cargadores inalámbricos, pues estos inducen corriente en el dispositivo que se desea cargar, sin necesidad de utilizar ningún cable. Si te gustó el video, dale like y compártelo. ¡Nos vemos pronto!